tiene que haber una resistencia el cual el músculo debe vencer o una carga al cual el músculo debe vencer. La resistencia puede ser el propio peso corporal. La resistencia o la carga puede ser de tamaño liviano, puede ser de tamaño más grande, pero es una carga al cual el músculo tiene que vencer para poder moverse. Y para eso se necesita de diferentes tipos de energía. ¿Recuerdan cuáles son las principales fuentes energéticas? La primera que se utiliza acá es el ATP. El ATP. ¿Cuántos segundos de contracción aproximadamente genera el ATP? ¿Cuántos aproximadamente? 1, 2, máximo 3 segundos. ¿Sí? El ATP, todos estos ATP que vimos que están guardados en qué organelas, ¿en qué sistema de membranas? Mitocondrias. Las mitocondrias. Las mitocondrias tienen guardado ATP y se libera el ATP de la mitocondria para que pueda ocurrir esta contracción muscular. Porque si la cabeza de la miocina no tiene ATP, si las bombas de sodio y potasio, las bombas de calcio no tienen ATP, no va a poder ocurrir la contracción muscular de forma correcta. Pero estas mitocondrias solo tienen guardado ATP para 1 o 2 segundos. ¿Cuál es la siguiente fuente energética? La fosfocreatina. La creatina tiene varios fosfatos unidos. Entonces, esta creatina va a liberar estos fosfatos para que estos fosfatos puedan unirse a un ADP y así crear nuevas moléculas de ATP. Como ustedes dicen, que hay ATP libres y la fosfocreatina libera sus fosfatos para crear nuevas moléculas de ATP. ¿Cuál es la dificultad? Que las ATP creados a partir de la fosfocreatina también tienen una duración muy corta de contracción muscular, que es un aproximado de 5, 8, 9, 10 segundos. Y nosotros necesitamos contracciones musculares más sostenidas. ¿Cuál es la siguiente fuente de ATP? La glucólisis. Entonces, los alimentos que consumimos se van a hidrolizar, especialmente la glucosa, gracias a las insulinas. Esta glucosa se puede guardar en el hígado, en el músculo, y esa glucosa se va a guardar en qué forma. ¿Cuál es el ahorro de ellos? Glucógeno. La glucosa se guarda en el interior del músculo o del hígado en forma de glucógeno. Yo tengo un cúmulo aquí de glucosa. Si me falta energía, va a haber un proceso que se llama glucogenólisis, porque la lisis del glucógeno libera glucosa. La lisis del glucógeno libera glucosa. Entonces a ese proceso se le llama glucogenólisis. ¿Sí? Entonces se degrada el glucógeno, se van liberando las glucosas y esas glucosas van a pasar por otro proceso que se llama glucólisis. ¿Sí? La lisis de la glucosa, lo mismo glucogenólisis que glucólisis. ¿Sí? Glucólisis ya es la degradación de la glucosa. Y ahí la glucólisis, ¿qué elemento final va a tener? Glucogênio. El Glicogênio. y la degradación de la glucosa, el proceso de la glucólisis, va liberando ATP en su camino, pero su proceso final, su metabolismo final es el piruvato. ¿Sí? Entonces, estos ATPs que se fueron liberando durante la glucólisis, entonces va a generar la energía para la contracción de aproximadamente 60 segundos. 60
se creó por la glucólisis puede ir por dos caminos según la presencia o la ausencia de oxígeno, según sea un metabolismo anaeróbico sin oxígeno o aeróbico con oxígeno. Ese piruvato sin oxígeno, ¿qué metabolismo va a seguir? ¿Qué vía metabólica va a seguir? El de la fermentación, el de la creación del ácido láctico. Ahora, en presencia de oxígeno, ese piruvato, ¿qué vía metabólica va a seguir? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs genera varios cientos, ahí van a estudiar ustedes cálculo de cada ciclo de Krebs, cuántos ATPs genera, y estos ATPs generados en el ciclo de Krebs es lo que va a dar una mayor cantidad de creación de ATP para los diferentes tipos de metabolismo de la célula o funciones de la célula. Una de ellas es la función de fermentación y producción de ácido láctico, la producción de lactato. Entonces, si yo no tengo oxígeno en mi cuerpo, mi célula tiene que buscar alguna forma de seguir cumpliendo su función. O sea, porque ¿qué pasa si no hay oxígeno? La célula va a morir. Está intentando compensar esto produciendo algún tipo de metabolismo. Solamente que el metabolismo a la larga no es productivo. ¿Por qué? Porque voy a generar ácido. Ese ácido se va a mandar a la sangre y al quedarse en la sangre va a disminuir. Va a haber una acidosis láctica. ¿Sí? Y la acidosis para el pH sanguíneo no es productiva. El pH de la sangre debe ser neutro, 25, 45. ¿Sí? Si mi cuerpo está en acidosis, mi sangre está en acidosis, va a generar alteraciones en otros órganos. Por eso es la importancia del oxígeno para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Entonces, ahí ya tenemos varias patologías que podrían suceder en caso de que el paciente no respire bien o tenga dificultad respiratoria, cosa que vimos muchísimo con la glucosa. Fallaban muchos órganos. ¿Por qué? Porque el metabolismo de este órgano entraba en metabolismo anaeróbico sin oxígeno, lo cual generaba muchos ácidos. Y ese es un desequilibrio ácido-base. ¿Sí? Esa es la importancia del oxígeno para este tipo de trabajo. Contracciones es lo que estuvimos estudiando. El músculo estriado esquelético puede tener una contracción que se llama isotónica o una contracción isométrica. ¿Qué significa iso? Iso significa igual. Es como decir homo, igual. Iso es igual. Si hablamos de isométrica, es igual metro. ¿Sí? Isométrica es igual metro. ¿Qué significaría eso? Igual longitud. Eso es una contracción isométrica. Una contracción que mantiene la longitud del músculo. Ahora, la contracción isotónica significa que el tono muscular es el que se mantiene. No la longitud del músculo, sino el tono, el grado de contracción propia de ese músculo es lo que se va a mantener o a sostener. Entonces, quiero que elijan en la sala rápidamente a un Mr. Músculo. Necesito ayuda. Alguien que tenga hipertrofia.
Necesito algo pesado. No hay nada pesado. Ô tio, você tem que ver quando ele passa pelas portas, ele passa assim, lá. Sí, de verdad. No vas a ficar pelado, solamente vas a mostrar. Va a tener vergüenza y no vamos a poder continuar la clase. ¿Qué hablamos cuando hablamos de contracción isométrica? El tamaño del músculo, tanto del bíceps como del tríceps, se va a mantener igual, no se va a cortar, se mantiene igual. ¿Cómo va a ser entonces esa contracción isométrica? Sí, isométrica. Va a estar así, sin mover. No se tiene que mover. Eso ahora. Acá hay contracción, pero el tamaño del músculo no ha variado, pero está contraído porque si no está contraído, el músculo no va a poder vencer la carga. Esta es la resistencia, esta es la carga. ¿Sí? ¿Cómo se le llama a este tipo de ejercicios? Isométricos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Acá se está gastando ATP porque el músculo está así. ¿Sí? Justamente a esto se le llama fatiga muscular. Se está consumiendo ATP. Ahí tenemos una contracción isométrica. Y la contracción isométrica se gastan igual varios ATPs para que ocurra la contracción hasta que el músculo empieza a faltarle ATP, empieza a entrar en cansancio, en fatiga muscular y llega finalmente al fallo. ¿Se está entendiendo? Doutora, e o interessante é que é rápido, né? Que é porque dura pouco mesmo. Mas eu não vou saber de momento. Esse é outra função. Esse não é outra função. Ok. ¿Entienden? ¿Alguien aquí hace academia? Se nota quién hace y se nota quién no hace. Bueno, ¿por qué pregunto? Porque hay ejercicios que justamente eso se llaman isométricos y son los que muchas veces gastan demasiado ATP y que llevan más rápido al fallo, ¿sí? Que es cuando el músculo entra en fatiga, ya no puede continuar la contracción, entonces automáticamente uno se para y cambia de posición para cambiar el tipo de contracción. La contracción isotónica, si el músculo se acorta, si el músculo cambia de tamaño, cambia de longitud para que se pueda dar la contracción, pero como es un cambio de cambio aquí, cambio aquí, cambio aquí, cambio aquí, no es una contracción sostenida. Entonces, para llegar al fallo muscular lleva un poquito más de tiempo, pero claro que ahí depende de la carga, ¿sí? Si la carga, si el músculo está acostumbrado a este nivel de carga, a esta cantidad de carga, entonces para que llegue al fallo va a tardar más. Ahora, si yo encima de esto pongo una piedra o varios pesos otra vez y le pido al músculo que haga una contracción de 8, 9, 10, 12, 15 repeticiones,
capaz ya no pueda lograrlo. ¿Por qué? Porque el músculo no está acostumbrado a ese peso. Ahora, la falla de ese músculo va a llegar mucho más rápido que a un peso al que esté acostumbrado. Pero esto es cuestión de a mayor peso que cargo, más mi músculo se va a acostumbrar. ¿Por qué? Porque más nuevos sarcómeros se van a crear, entonces el músculo se va a hipertrofiar, entonces la fuerza del músculo va a aumentar. ¿Sí? Entonces los que por ahí quieren hacer medicina del deporte, este es un poquito del paso a paso. Ahora te voy a pedir que hagas esa lo que vos vas a hacer. ¿No me estás mirando? Sí. Sí, pero juntando al público. Sí, la mesa. Igual, para que te sea más fácil. Vení, papá. Y ahora, alza la luz. Allá hay allá corta. Ella fue rápido. Igual, ven que no entra rápido, no está tremendo, no está temblando el músculo rápido, porque probablemente ese músculo esté acostumbrado a ese peso. Entonces, aquí si hay una contracción Isotónica. Se acorta el músculo, pero sigue manteniendo el tono. Gracias a que mantiene el tono, él puede mantener esta posición. ¿Sí? Hace rato teníamos que controlar en cuántos segundos llegó al fallo en la isométrica, y ahora en la isotónica todavía no está llegando al fallo. Ya han pasado varios minutos y todavía no está llegando al fallo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque probablemente esté acostumbrado a un peso igual o mayor. ¿Sí? Muchas Hay músculos que deben ser raros. Y hay músculos que tal vez son más, tienen que llevar contracciones más sostenidas, son músculos más lentos. Entonces, puede haber un músculo que tenga esta combinación de fibras rápidas y fibras lentas, dependiendo de la función que pueda llegar a cumplir cada músculo. Entonces, normalmente, los músculos están inervados por un solo nervio. Ese nervio sí puede tener pequeñas ramificaciones, pero sigue siendo un solo nervio. ¿Sí? Ahora, hay algunos otros, no son tantos, otros núcleos que pueden tener una doble inervación. ¿Sí? Que dos nervios llegan al mismo músculo. ¿Para qué? Para que la información que llegue a ese músculo sea mucho más precisa. ¿Sí? Porque están dos nervios que están controlados. Entonces, la información que se recibe ese músculo es mucho más precisa. Por ende, el movimiento del músculo también tiene que ser de manera precisa. ¿Dónde necesitamos mucha precisión? En las manos. En las manos necesitamos muchísima precisión. En la lengua también. Ahí hay más una cuestión vegetativa autónoma, ¿verdad? Pero la lengua, por ejemplo, tiene músculos que, si bien es un músculo motor, es musculoso, pero tiene una mezcla de nervios ahí que llegan a la lengua. Pero entre los que son estriados directos, propiamente, las manos necesitan mucha precisión y necesitan mucha rapidez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por eso te va a practicar la computadora y a la medida que pienso en las manos se tienen que ir moviendo. ¿Sí? Necesito precisión para agarrar un hilo, una aguja y poder enhebrarlo. Necesito precisión para ¿qué? Para diferenciar. No es lo mismo. No es lo mismo la fuerza que yo tengo que aplicar para sostener este vaso y el esfuerzo que yo tengo que aplicar para sostener este termo. Entonces, todo eso, si bien ahí actúa el cerebro, pero toda esa precisión de qué fuerza tengo que usar, cómo voy a posicionar la mano hacia el frente, todo esto depende del tipo de inervación y del tipo de fibra que ¿sí? Entonces,
algunas de estas fibras. Las fibras rápidas o las fibras lentas. Hablamos de fibras lentas, fibras